Constitución, tamaño y composición corporal. La constitución corporal hace referencia a la morfología o forma de estructura del cuerpo. Se han identificado tres componentes principales: muscularidad, linealidad, adiposidad. La mayoría de los deportistas están más equilibrados entre muscularidad y linealidad. Tamaño corporal hace referencia a la altura y a la masa de un individuo. Esta se clasifica frecuentemente como baja o alta, grande o pequeña, pesada o ligera. Las distinciones entre estas categorías pueden variar dependiendo de las necesidades específicas de rendimiento. La composición corporal hace referencia a la composición química del cuerpo. En esta composición se encuentra una diferencia de masa magra y masa grasa. Masa magra está compuesta por todos los tejidos corporales no grasos, incluido el tejido óseo, muscular, los órganos y el tejido conectivo. Masa grasa es el porcentaje de la masa corporal total que se compone de grasa. Valoración de la composición corporal. La valoración de la composición corporal proporciona información adicional más allá de las mediciones básicas de estatura y peso, tanto al entrenador como al deportista. Aunque el tamaño y el peso corporal total son importantes para la mayoría de los deportistas, la composición corporal generalmente es más importante. Tener un exceso de peso no suele ser un problema, pero generalmente estar obeso tiene un impacto negativo sobre el rendimiento deportivo. Las tablas estándar de estatura-peso no proporcionan estimaciones precisas de lo que debe pesar un deportista, porque no tiene en cuenta la composición del peso. Un deportista puede tener exceso de peso según estas tablas, pero tener muy poca grasa corporal. La densiometría supone medir la densidad del cuerpo del deportista. La densidad se define como la masa dividida por el volumen. Puede obtenerse mediante varias técnicas. La más común es el pesaje hidroestático, en el cual el deportista es pesado estando totalmente sumergido en el agua. Las imprecisiones en la densiometría reflejan en gran medida la variación en la densidad de la masa magra de un individuo a otro. La densidad de la masa magra se ve afectada por la edad, el sexo y la raza. Estas valoran la composición corporal. En ellas están las radiografías, las imágenes de resonancia magnética, la hidrometría, que esta mide el agua corporal total, la absorciometría de fotones, la conductividad eléctrica corporal total y por último la absorciometría de rayos X de energía dual. Las técnicas de campo también valoran la composición corporal. Estas técnicas son más accesibles que las de laboratorio porque su equipo es menos costoso y aparatoso, por lo que se pueden usar con mayor facilidad por el entrenador, el preparador o incluso por el deportista. La lipometría es una técnica de campo aplicada a medir los pliegues cutáneos en uno o más puntos y usar los valores obtenidos para calcular la densidad corporal, el porcentaje de grasa corporal o la masa magra. La reactancia a la luz infrarroja es un procedimiento basado en los principios de absorción y reflejo de la luz usando la espectroscopia infrarroja. Esta se sitúa una sonda en la piel encima del lugar que se va a medir. La sonda emite radiación electromagnética a través de la central de fibras ópticas. Las fibras ópticas de la periferia de la misma sonda absorben la energía reflejada desde los tejidos y esta energía es pasada entonces al espectrofotómetro para medirla. Muchos deportistas creen que tienen que ser grandes para ser buenos en su deporte. Hablaremos un poquito sobre la composición corporal y el rendimiento deportivo. La composición corporal ideal varía según el deporte, pero en general cuanto menor sea la masa grasa, mayor será el rendimiento. Maximizar la masa magra es deseable para los deportistas en deportes que requieren fuerza, potencia y resistencia muscular, pero puede ser un inconveniente para los que practican deportes que requieren capacidad de resistencia, los cuales han de poder mover su masa corporal total durante extensos periodos de tiempo. El grado de adiposidad tiene más influencia en el rendimiento que el peso corporal total. En general, cuanto mayor es la grasa corporal total, peor es el rendimiento. Entre las posibles excepciones, a esto figuran los levantadores de grandes pesos, los luchadores de sumo y los nadadores. Los estándares de peso. Los deportistas siempre están buscando aquello que les proporciona la ventaja.
como es el caso del deportista élite. Ha intentado desde hace tiempo representar las características físicas y fisiológicas más deseables para el rendimiento en un deporte o actividad. Teóricamente, la base genética del deportista de élite y los años de intenso entrenamiento se han combinado para proporcionar el perfil deportivo final para este deporte. Estos deportistas de élite crean las normas o modelos que otros aspiran a alcanzar. Uso inapropiado de los estándares de peso. Los entrenadores han visto que los rendimientos de los deportistas generalmente mejoran cuando se reduce el peso, y esto ha llevado a algunos entrenadores a adoptar la filosofía de que si una pequeña pérdida de peso mejoraría un poco el rendimiento, grandes pérdidas de peso darían lugar a mejores rendimientos. Pero los entrenadores no son los únicos culpables, ya que los deportistas y hasta sus padres han sido impulsados a pensar de esta manera. Reducción de peso, riesgos de las excesivas pérdidas de peso. Las comunidades médicas y científicas han estado preocupadas por los problemas de los deportistas asociados con el hecho de perder peso, y la mayor influencia para el mal rendimiento es la deshidratación. El ayuno o las dietas muy bajas en calorías provocan grandes pérdidas de peso, principalmente por deshidratación. Ciertos deportistas que quieren perder peso suelen intentarlo a cierto ejercicio con ropa de plástico para sudar, sentarse en baños de vapor y sauna, morder toallas para perder saliva y mantener su ingestión de fluidos en niveles mínimos. Pero estas pérdidas tan fuertes de agua ponen en peligro la función cardiovascular y renal, y pérdidas de entre el 2 y el 4% del peso del deportista por deshidratación perjudican su rendimiento. Fatiga crónica. Forzar al cuerpo a perder demasiado peso puede tener importantes repercusiones cuando el peso se reduce por debajo de un cierto nivel óptimo, y es probable que el deportista experimente un empeoramiento del rendimiento y una mayor incidencia de enfermedades y lesiones. Las reservas de hidratos de carbono que se acumulan en los músculos, en el hígado y en el fluido extracelular representan aproximadamente 2.000 kilocalorías de energía, y cuando los deportistas se entrenan duramente y no toman una dieta adecuada, sus reservas de energía se agotan y con ello disminuyen los niveles de glucógeno hepático y de glucosa en sangre. Un gran porcentaje de deportistas, especialmente femeninos, tienen unos hábitos alimentarios alterados. Hace referencia a que hay una restricción en la ingestión de comida a niveles inferiores al consumo energético, pero los trastornos alimentarios pueden suponer también comportamientos patológicos, tales como los vómitos autoprovocados y el abuso de los laxantes para controlar un peso corporal. Los trastornos alimentarios pueden ser la causa de trastornos clínicos en los hábitos alimentarios, tales como la anorexia nerviosa y la bulimia. Estos trastornos han adquirido prevalencia entre las mujeres deportistas. Cada uno tiene un criterio estricto para el diagnóstico que los separa de los trastornos alimentarios en general. Más del 90% de las personas con trastornos alimentarios son mujeres. Entre los deportistas, aquellos que practican deportes de exhibición como la gimnasia, el patinaje artístico, los saltos de trampolín y la danza, y deportes que requieren capacidad de resistencia, tales como las carreras y la natación, parecen ser los que corren un mayor riesgo, por lo que hay una prevalencia de los trastornos alimentarios que puede aproximarse o incluso rebasar el 50% en los niveles de élite o de categoría mundial, por lo que puede llegar a sufrirse una tríada de trastornos probablemente interrelacionados: la anorexia nerviosa o la bulimia, las disfunciones menstruales y los trastornos minerales óseos. Los trastornos minerales óseos están reconocidos como una consecuencia potencial grave de disfunciones menstruales. En 1984 se informó por primera vez de la existencia de una relación entre los dos. Estudios anteriores indican que la densidad ósea aumenta con el reinicio de la menstruación normal, pero observaciones más recientes indican que la cantidad de hueso que se recupera puede ser limitada y que la densidad ósea puede permanecer muy por debajo de lo normal, incluso con el restablecimiento de una disfunción menstrual normal. Las consecuencias a largo plazo de densidades óseas crónicamente bajas en una población deportiva no han sido determinadas todavía. La disfunción menstrual está ampliamente reconocida en las deportistas. Las elevadas prevalencias de oligomenorrea, amenorrea y menarquia retrasada se han asociado con deportes que ponen énfasis en bajos pesos corporales o en bajos contenidos de grasa corporal.
La combinación de restricción calórica y una dieta vegetariana es frecuente entre las mujeres deportistas de deporte que requieren capacidad de resistencia, que se asocian con una fase luteínica más breve y con disfunciones menstruales. Existe una fuerte asociación entre anorexia nerviosa y disfunción menstrual. De hecho, la amenorrea es uno de los criterios estrictos necesarios para el diagnóstico de la anorexia nerviosa en las mujeres. Si los estándares no se establecen adecuadamente, los deportistas pueden ser inducidos a reducir su peso muy por debajo del nivel óptimo. Por lo tanto, es de importancia crítica establecer estándares de pesos adecuados. Los estándares de peso corporal deben basarse en la composición corporal de cada deportista. Una vez determinada la composición corporal, la cantidad de masa magra se usa para calcular lo que debe pesar el deportista para un nivel específico de porcentaje de grasa corporal. Por lo que para cada deporte debe establecerse un valor o un intervalo de valores óptimos de grasa relativa, fuera de la cual es probable que el rendimiento del deportista se deteriore. Y puesto que la distribución de la grasa muestra claras diferencias según el sexo, los estándares de peso deben ser específicos para cada uno. Por estos motivos, debe establecerse un intervalo de valores para hombres y mujeres en actividades específicas, reconociendo la variabilidad individual, el error metodológico y las diferencias entre los sexos. Algunos deportistas cometen el error de aumentar su peso de juego asignado en su descanso. Por eso, unas semanas antes de empezar la temporada debe tener su peso de juego asignado, por lo cual para alcanzar este objetivo se someten a una dieta de choque, la cual el peso que le hace perder al deportista es su agua corporal y un poco de grasa acumulada. Pero le resultaría imposible entrenarse duramente sin comer y con un agotamiento casi total de sus reservas de glucógeno. Aunque esta pérdida de agua corporal se recupera con rapidez, los deportistas que están por encima de su estándar de peso deben reducirlo gradualmente a razón de no más de 1 kilogramo por semana. Para preservar su masa libre de grasa, esto debe conseguirse integrando una buena dieta, aumentando razonablemente la resistencia aplicada y de las actividades que requieren capacidad de resistencia. Y como punto final, una dieta equilibrada es naturalmente esencial para que el deportista reciba todas las vitaminas y minerales necesarias.